Para empezar, se puede hablar un poco de la historia. En febrero del 2001, el proyecto del genoma humano publicó sus resultados como una secuencia completa al 90% de los 3.000 millones de pares de bases en el genoma humano. El consorcio del PGH publicó sus datos en el volumen del 15 de febrero del 2001 de la revista Nature. El proyecto tuvo sus orígenes ideológicos a mediados de la década de los 80, pero sus raíces intelectuales se remontan mucho más. Alfred Sturtevant creó el primer mapa genético o cartografía genética de Drosophila en 1911. A mediados de la década de los 70, Frederick Sanger desarrolló técnicas para secuenciar el ADN, por lo que recibió su segundo premio Nobel de Química en 1980. Con la automatización de la secuencia del ADN en la década de los 80, la idea de analizar el genoma humano completo fue propuesta por primera vez por unos pocos biólogos del profesorado universitario. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, con intención de obtener datos sobre la protección del genoma contra los efectos mutágenos de la erradicación o mutaciones genéticas, se involucró en 1986 y estableció un proyecto inicial del genoma en 1987. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos financió el NIT como el DOE para hacer una exploración más a fondo de este concepto. Dos agencias gubernamentales formalizaron un acuerdo al firmar un memorando de entendimiento. James Watson fue nombrado director del componente del NIT, que recibió el nombre de Oficina de Investigación del Genoma Humano. Al siguiente año, las oficinas de investigación del genoma humano se convirtieron en el Centro Nacional para Investigaciones del Genoma Humano. La llegada y el empleo mejoró las técnicas de investigación, incluso el uso de polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, la relación en cada uno de los polímeros y de los cromosomas artificiales bacterianos y de la levadura. En un artículo del 2001 en la revista Investigación del Genoma, Collins escribió: el desarrollo de mapas físicos y genéticos detallados, el desarrollo de mejores tecnologías, a su vez más económicas y rápidas, para la manipulación del ADN, la cartografía y secuenciación de los genomas de tamaño más modestos de organismos modelo, fueron todos pasos críticos en el camino al inicio de la secuenciación a gran escala del genoma humano. En los humanos, al igual que en la mayoría de los mamíferos, la información genética contenida en los 23 cromosomas de una gameta, es decir, una célula haploide, tiene aproximadamente 3.300 millones de bases de longitud. Al poseer 46 cromosomas, el resto de las células, llamadas diploide, tiene el doble. Cuando decimos que se ha secuenciado el genoma humano, lo que queremos decir es que se ha determinado experimentalmente cuál es el ordenamiento preciso de esos 3.300 millones de bases del núcleo de una gameta humana. Todas las células de un organismo pluricelular, como los humanos, tienen la misma información genética porque todas ellas derivan por mitosis de una única célula, el cigoto, que se forma por la función del espermatozoide en el óvulo. Hay excepciones a esta regla. Un tipo especial de células de sangre, los linfocitos, pierden una pequeña porción de ADN durante el desarrollo del individuo como parte del programa que permite la adaptabilidad del sistema inmunitario. Ahora hablaremos sobre el genoma y los genes. Llamamos genoma al conjunto de todo el ADN de una célula de una especie y los genes que éste contiene. En sentido estricto, el genoma humano no solo comprende ADN del núcleo, sino también al de las mitocondrias, que aunque solo tiene 16.000 bases de longitud, es esencial para el funcionamiento celular. Los genes son segmentos de ADN capaces de ser transcriptos, es decir, copiados a una molécula de ARN, con igual secuencia en el gen. Los genes no se encuentran yuxtapuestos a lo largo de los cromosomas, sino más bien esparcidos y separados a grandes distancias por secuencias de ADN intergenéticas. Las regiones intergenéticas constituyen el 70% del genoma, mientras que los genes representan solo un 30%.
Se estima que el genoma humano tiene unos 20.000 genes. Estos genes codifican distintos tipos de ARN, entre los que se encuentran los llamados ARN mensajeros, que codifican a su vez proteínas. Los otros ARNs, los que no son mensajeros, reciben el nombre genérico de ARNs no codificantes. Sorprendentemente, el 50% de nuestro genoma está formado por secuencias repetidas, en su mayoría de origen vital. Muchas de estas secuencias, mayoritariamente localizadas en regiones intergenéticas y en intrones, corresponden al llamado elemento móvil o transposones, segmentos de ADN saltarines, es decir, que pueden duplicarse e insertarse en otras regiones dentro del mismo genoma. La enzima que transcribe cada gen fabrica un ARN precursor llamado transcripto primario, que copia tanto los exones como los intrones. Dentro del núcleo, un sistema enzimático elimina los intrones del transcripto primario y une sus exones entre sí. Finalmente, el ARN mensajero maduro, sin intrones, abandona el núcleo y llega al citoplasma, donde el proceso de traducción llevado a cabo por los ribosomas permite fabricar la proteína correspondiente. Un mismo gen puede dar muchas variantes. El mecanismo se conoce como splicing alternativo y consiste en que durante el splicing algún exón, por ejemplo, pueda ser alternativamente incluido o excluido del ARN mensajero maduro. Ahora se hablará del genotipo y fenotipo. Al conjunto de la información genética particular de un individuo se le conoce como genotipo. El genotipo es esencialmente la secuencia del ADN. Por el contrario, todo aquello que vemos y que no es secuencia de ADN se le conoce como fenotipo. Este es tanto lo macroscópico, es decir, la forma, anatomía, fisiología, patología y comportamiento, así como lo más pequeño, es decir, histología, bioquímica y estructura molecular. El fenotipo siempre es el resultado de la interacción de un determinado genotipo con un determinado ambiente, lo cual se puede expresar con la fórmula fenotipo igual a genotipo más ambiente. Para algunos fenotipos, la influencia del componente genético es mayoritaria o determinante, y en consecuencia la ambiental es virtualmente nula. En otros fenotipos, la influencia del componente ambiental es mayoritaria y la del genético es despreciable. Las enfermedades infecciosas producidas por contagios son un claro ejemplo de esto. Para la mayoría de los rasgos fenotípicos hay tanto un componente genético como ambiental. El comportamiento humano también es consecuencia de la interacción del genotipo con el ambiente. La pretendida base genética de fenotipos tan complejos como la inteligencia, la orientación sexual, la criminalidad, las capacidades artísticas o deportivas deben ser tomadas con pinzas y sujetas a rigurosos análisis experimentales en cada caso particular. El conocimiento del genoma no autoriza a nadie a estigmatizar a las personas como resultado irreversible de lo que ordenan sus genes. Distintos tipos de inteligencia, las capacidades, los afectos y nuestros actos son resultados del proceso de culturización, lo cual no está registrado en ningún gen y por el contrario está fuertemente influenciado por el ambiente familiar, social y económico en el que vivimos. Ahora se hablará de lo heredado y lo adquirido. Para referirnos al carácter heredado o adquirido de un rasgo resulta muy importante en el diferenciar tres conceptos biológicos: el congénito, genético y el heredable. En el concepto de congénito es todo aquello que le puede ocurrir al embrión o al feto durante la vida intrauterina, sea o no causado por mutaciones en los genes, es decir, genéticamente, y sean o no esas posibles mutaciones heredadas de alguno de los padres. Así, un defecto puede provenir de distintas situaciones vividas por la madre durante el embarazo o simplemente de fenómenos no controlables conocidos como ruidos del desarrollo embrionario. En este caso, afectará la vida de ese individuo, pero no se transmitirá a su descendencia. Una característica genética está causada por alteraciones en los genes, pero no necesariamente heredable.
Por ejemplo, un tumor de piel tiene origen genético porque está producido por mutaciones en los genes de alguna célula de la piel, pero ese cambio en los genes de esa célula no es transmitido a la descendencia porque no afecta a las células germinales, es decir, los óvulos o los espermatozoides. Quiere decir que es genético pero no es heredable. Y por último, lo heredable, que siempre es genético, es lo único que podría ser tenido en cuenta para avalar una teoría puramente determinística. Las alteraciones genéticas se transmiten mediante ciertas leyes de padres a hijos. El genoma, su variabilidad genética y razas. Podemos definir una especie como un conjunto de individuos capaces de dar descendencia fértil por medio de la producción sexual. Los individuos que pertenecen a una misma especie a menudo presentan diferentes genéticas. Es decir, aunque para cada gen el individuo presenta dos alelos, dos variantes del mismo gen. El número de los alelos de un gen existen en la especie en conjunto es generalmente mayor de 2. Un gen puede tener descendencia de alelos diferentes, pero en cada individuo solo habrá 2 de ellos. Una raza es una subpoblación de individuos de una especie que tiene una alta homogeneidad genética, es decir, que los individuos que la componen comparten mucho más alelos entre sí que cualquier otro individuo de la misma especie, pero de otra raza.